hay un poder en la gratitud para con Dios también. Cuando somos agradecidos con Dios, Él se complace. Él dice, qué bueno que mis hijos agradecen que yo soy su Dios, ¿cierto? Y por eso Él siempre dijo, tienen que agradecerme todo lo que yo hago. Dad gracias a Dios en todo, dice la palabra, porque esa es la voluntad de Él. Y ese es el poder de la gratitud que vamos a ver esta mañana. Pero quiero narrar algo que encontré por aquí como una reflexión pequeña que dice que en el lago de Michigan, este lago queda en los Estados Unidos, una noche de gran tormenta un barco chocó contra otro y era un barco de pasajeros y más o menos como a 2 kilómetros de un pueblo que se llama Illinois o algo así, no puedo pronunciar bien ese nombre, es un poco... ok, gracias. Y dice que de los 393 pasajeros murieron 279, se ahogaron. Fue un gran desastre. Esto fue algo cierto, algo que sucedió. Pero había un hombre cerca de ese lugar que se llamaba Edward Spencer. Y al ver este hombre el desastre, se metió en el lago y uno por uno empezó a salvar personas. Dice que salvó a 17 personas. Y bueno, desgraciadamente en el transcurso de ese acto de tratar de salvar las personas, o en ese acto de heroísmo, él cayó rendido. ¿Usted se imagina salvando personas? Cuando las personas están como ahogándose, son más pesadas. Y dice que él cayó rendido de cansancio, que los nervios en sus piernas fueron más dañando sus nervios de la fuerza que él hacía, que hizo que nunca más pudiera volver a caminar. Pero miren esto, a partir de ese momento quedó de por vida en silla de ruedas. Y en su cumpleaños número 18, alguien le pidió relatar su experiencia y contar lo que más le había impresionado esa noche. Y miren lo que dice este señor Edward. Dice, él responde, dice, ni una sola persona de las 17 que salvé regresó para darme las gracias. Dice, ni uno solo lo hizo. Hay un poder en la gratitud, como les dije desde el principio, que es muy importante para nosotros. Yo no sé si tú te levantas en la mañana y lo primero que haces es abrir los ojos y darle gracias a Dios por el día. Muchos no lo hacen. Muchos se levantan y tienen que salir corriendo porque se les hace tarde para el trabajo. O dicen, tengo que desayunarme rápido, salir. O muchos ni desayunan por salir corriendo. Pero los creyentes deberíamos hacer algo muy especial. Es eso, abrir nuestros ojos y agradecer a nuestro Creador que tenemos vida. ¿Cuántas personas se acuestan y nunca se levantan? Y al otro día ni despiertan. Muchas, y sabemos de cosas que han pasado así, ¿o no? Entonces, hay un poder especial, y por eso si la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es que le agradezcamos, debemos hacerlo, ser agradecidos con Dios. Hay un pasaje en la Biblia que quiero que lo leamos esta mañana, está en Juan capítulo 6, verso 1 al 11. Si tienen su Biblia, sáquenla o mírenla ahí en su celular, pero tengan la palabra de Dios lista para leerla, para seguir la lectura. En Juan capítulo 6, verso 1 al 11, vamos a leer un poquito esta historia importante que nos va a enseñar hoy muchas cosas. Dice la Biblia, después que Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias, una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de muchos discípulos, o de sus discípulos. El verso 4 dice, ya era como casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Versículo 5 dice, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. ¿Se imagina a Jesús siempre predicando y todo el mundo corriendo detrás de él? ¿Para qué? ¿Por qué buscaban al Mesías? Para que lo sanara. Por un milagro. Por un milagro.
Cuando venimos a la iglesia, nosotros venimos ¿para qué? O al lugar donde nos reunimos como iglesia. Para alabar y exaltar a Dios. Para adorar y exaltar a Dios. Ya hemos aprendido que lo primero es eso, ¿no? Antes de pedir cualquier cosa, es adorar y exaltar el nombre de Jesús. Pero muchos no lo hacen. Muchos esperan que llegue el miércoles, el día de la oración, o el domingo, porque traen una petición en su corazón y dicen: Señor, yo vengo a pedirte que me ayudes, que me sanes, que me saques de esta crisis económica, de este problema o de esta enfermedad, o venir a pedir también por otro que está en la clínica o está enfermo en mi casa, o bueno, miles de cosas. Pero siempre estamos pensando en pedir y no en agradecer. Pero vamos a seguir la lectura. Dice el verso ¿qué? 6. Verso 6. Dice, lo estaban... Oh, perdón. El 5. ¿Cinco? El 5. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Él siempre sabe lo que va a hacer. Por eso, si estás enfermo, si estás en una crisis, si estás en dificultad, piensa en esto que dice la palabra. Jesús ya sabe lo que Él va a hacer. Solo que a veces me está poniendo a prueba mi fe o lo que yo estoy tratando de hacer. En este momento fue con Felipe y le dijo, bueno, entonces Felipe le contesta en el verso 7, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a esta gente. Note que la multitud tenía una necesidad. Usted y yo tenemos necesidades, ¿o no? ¿Cuántos tienen necesidades? Diario. Todos, ¿verdad? Si levantamos las manos, no solo los 5, sino los otros 5 y los 5 de los pies y los 5. Entonces tenemos miles de necesidades todo el tiempo. La gente acudía a Jesús por sus necesidades. Entonces corrían detrás de Él. Y claro, en esta ocasión, ellos querían un milagro y Jesús tuvo compasión de ellos, ¿no? Porque los vio. Y dice la palabra, verso 8. Sí. Dice, entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Dice, aquí hay un muchacho, por aquí hay un peladito que está por ahí y que tiene en su canastica como 5 panes de cebada y 2 pececillos, o 2 peces. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Entonces, aquí va a suceder algo especial, ¿cierto? Jesús está con sus discípulos, está con la multitud. La gente tiene necesidad, como la tenemos todos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Y siempre acudimos al Padre o a Jesús a pedirle algo. Señor, yo necesito esto o esto. Y aquí está la gente en la misma situación. En el verso 10 dice, Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. ¿Cuántos? 5,000. Muchos. Yo me puse a pensar 5,000 hombres, habla de hombres, solo hombres, pero quizás, por decir algo, 2,500 de esos hombres tenían esposa y tenían hijos. Súmenle cuántos serían más o menos. 15,000. Pasan más de 15,000, ¿cierto? Si sumamos más o menos. Pasarían más de 15,000 y generalmente los judíos no son los que tienen un hijo, sino 2 o 3 o 4 o 5 o muchos hijos, porque el tener hijos era, para el pueblo judío era una gran bendición. Procrear era algo importante para ellos. Entonces, había no solo 5,000 hombres, sino más. ¿Se puede imaginar esa cantidad de personas con necesidad? ¿O se puede imaginar esa cantidad de personas con hambre? Si usted cuando le da hambre se pone de mal genio, o nos ponemos de mal genio, ¿cierto? Rápido que sirvan el almuerzo, rápido el desayuno. ¿Sí? Necesitamos comer algo. Cuando uno tiene hambre, el genio le cambia. Totalmente. Imagínense más de 15,000 personas por ahí con hambre. Entonces dice la Biblia, verso 11, luego Jesús tomó los panes. ¿Cuántos panes eran? 5 todos. Solo 5 panecillos. Sí, dice que tomó los panes. Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Gracias. Dar gracias a Dios. Sí, dio gracias, escuchen bien eso. Y dice que los distribuyó sobre la gente, entre la gente.
Y después hizo lo mismo con los pescados. ¿Cuántos pescados eran? 2 apenas, imagínense. Y dice que hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Y sobró hasta saciarse. Cuanto quisieron. Dice que una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie. Noten que Jesús es un hombre que no le gusta desperdiciar nada. Es ecuánime. Amén. ¿Y cuántos de nosotros comemos y desperdiciamos muchas veces o botamos la comida a la basura? Hay muchos que hacen eso. Jesús dijo: todas esas sobras que hay ahí las vamos a recoger, que nada se desperdicie. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada y de los 2 peces. 12 canastas. Yo no me imagino las canastas así de pequeñitas. Yo me imagino canastas así de grandes. Canastas grandes. Cuando Dios hace un milagro, lo hace en grande. En grandes. Cuando tú tienes una necesidad y le pides a Dios un milagro, Él se glorifica en algo grande. Y ese es nuestro Dios. Él quiere saciar nuestra hambre. Dice la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero lo primero que Jesús hace aquí en este milagro tan poderoso de multiplicar los panes y los peces es dar gracias al Padre. Él no se puso a pensar: uy, Señor, pero toda esta gente con hambre, mire, todos están pálidos. O mire esta gente con sus hijos y sus familias aquí detrás de mí, a que yo los alimente. Jesús no razona de esas cosas, porque Él es Dios. Él ya sabía qué tenía que hacer. Amén. Entonces, cuando tú te traigas una petición al Señor, piensa en esto, Jesús ya sabe lo que tiene que hacer. Y Él lo va a hacer si yo creo. Porque para el que cree, dice la Biblia, todo es posible. Pero si creemos, si tenemos fe, si cantamos mi confianza está en Él, estamos diciendo: Él es el único que puede hacer algo por mí. Nadie más puede hacer algo por mí. Pero ¿cuál es mi actitud frente a esa necesidad o a esa petición que yo estoy diciéndole: Señor, mira, tengo hambre? ¿Mi actitud es de qué? ¿De agradecimiento? ¿O solamente muchos dicen: ya me hizo el favor y chao? Porque a veces somos así los seres humanos. Tenemos ya el milagro, ya tenemos la bendición y chao, te vi por aquí, fue paciente y me voy. Hay una actitud de agradecimiento y por eso hay un poder en esa gratitud que nosotros tenemos para con Dios. En otra parte de la Biblia, en Marcos 6:41, dice que luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y miró al cielo. Aquí Él le añade algo más: miró al cielo y dio gracias a Dios. ¿A dónde miramos nosotros cuando le agradecemos a Dios? ¿Al piso? Por lo general. Uno dice: gracias, Señor, pero no gracias, Dios. Hay un salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? Y ahí está la bendición. Es en el Dios de las montañas, de los cerros. No es el que está más allá de lo que vemos. ¿A dónde iré? Huiré de tu espíritu. Nosotros no nos podemos esconder, pero sí podemos levantar la mirada al cielo y decir: Señor, muchas gracias. Por eso hoy vamos a agradecer por las primicias. Trajimos algunas cosas, todos para agradecer a Dios. Esto representa lo que Dios ha hecho por nosotros durante mucho tiempo y lo que va a hacer durante este año, porque nunca nos ha faltado y nunca nos va a faltar. Amén. Y solo lo hacemos como un acto profético de decirle: gracias, Señor, porque estos alimentos se van a multiplicar en mi casa, en mi alacena, porque mi vida va a estar bien y yo voy a estar sano. Mire, lo que más las personas le piden a Dios es que les dé salud o no, para poder caminar, para poder comer, para poder ir a algún lugar. Y eso es bueno, porque la Biblia ya dijo ahí en la palabra que por su llaga, por haber muerto en la cruz del Calvario, ya hemos sido sanados. Cuando Él dice ya hemos sido, está hablando en pasado, ¿cierto?
Él no dice van a ser sanos, sino ya han sido sanados. Entonces lo que nosotros debemos hacer es agradecerle ya por esa sanidad. Pero siempre llegamos a pedir, Señor, yo quiero que me sanes. ¿Sabe qué estamos haciendo ahí? No creyendo en Dios, sino exactamente estamos dudando del poder de Dios. Pero bueno, aquí la multitud queda con hambre, No, queda saciada. Cuando Dios da algo, lo da para que uno se sacie. Suficiente. Hasta que sobreabunde. Hasta que sobre y abunde. Amén. Hay un versículo en Filipenses 4:6 donde dice la palabra de Dios, y Pablo le habla a los filipenses, a la iglesia de Filipos, y le dice: no se preocupen por nada. En otras versiones dice: no, por nada estéis afanosos, ¿cierto? Dice: no se preocupen por nada, en cambio oren, dice acá. Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan, pero miren lo que sigue diciendo: y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho? Por lo que nos ha dado ya. Amén. Hay que darle gracias a Dios. Pablo se lo dijo a esta iglesia: ustedes no se preocupen por nada. En cambio, lo que tienen que hacer es orar al Padre, a Dios. Levanten sus ojos al cielo, oren al Padre que está en el cielo, díganle lo que necesitan y Él le va a dar todo lo que ustedes necesitan, pero denle gracias. Sean agradecidos. Colosenses 3:17 también dice: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Pero dice al final: y den gracias a Dios Padre por medio de Él. La palabra nos está diciendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer, porque a nosotros se nos olvidan muchas cosas en el camino. Entonces Dios nos da la bendición y se nos olvida agradecerle. Tenemos lo suficiente. Es que aún si no tuviéramos lo suficiente para comer o para vestirnos, debemos ser agradecidos, porque Él dice: no se preocupen qué va a pasar mañana. Mucha gente: pero ¿y mañana qué me voy a poner? ¿Y mañana qué me voy a vestir? ¿Y mañana qué voy a comer? Dice: preocúpense más bien en darle toda la gloria a Dios, ¿cierto? Que lo demás le va a venir a su casa, o a su alacena, o a su trabajo, porque Él es el proveedor, ¿cierto? Y Él lo va a hacer. Entonces demos gracias a Dios por todo. Pero hay algo aquí fundamental que nosotros necesitamos hacer. ¿De acuerdo? Son dos cosas grandes aquí en este poder de la gratitud. El primero es que lo fundamental de nosotros es administrar bien lo que Dios nos da. Y si yo pidiera que levantara la mano el que es buen administrador, ¿sí la podría levantar? ¿Soy buen administrador de los bienes que Dios me da? ¿Amén? Bueno, seríamos muy pocos los que pudiéramos levantar nuestra mano y decir: Señor, muchas gracias, porque lo fundamental en ser agradecidos y en tener ese poder de gratitud es ser buen administrador de lo que tú ya me diste y cómo lo estoy administrando. Desde el principio de la creación, Adán no supo administrar lo que Dios le había entregado. Pero la pregunta es: ¿por qué? Si Él le dio las aves del cielo, la tierra, el mar, todo, le dijo: mire, enseñoréese de todo esto y fructifíquese y multiplíquese. Y Él dijo: bueno, voy a tratar de hacerlo, y empezó a hacerlo, pero después cayó en un error, en un problema. ¿Y qué fue lo que pasó? Le dijo: de ahora en adelante vas a tener que sudarlo, trabajar mucho, porque si no, no tendrá para comer. Con el sudor de tu frente comerás el pan. ¿Pero por qué? Por haber cometido un error, un pecado, por haber desobedecido a Dios. Le tocó sufrir. Desde ahí en adelante y hasta el día de hoy, todos tenemos que trabajar para poder comer, ¿cierto? El que no trabaja no come. No siguió el mandamiento de Dios. Pensó que podía hacerlo mejor por su propia cuenta. Y muchos de los creyentes creen que sin Dios pueden hacerlo todo. Pero
Eso es un engaño. Nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Necesitamos, primero, obedecer lo que Dios nos dice, y segundo, no creernos más que Dios. Porque es que a veces pensamos, no, es que con mis propias fuerzas, yo no necesito a Dios. Y mucha gente en el mundo hace también lo mismo. Creyó que era posible quebrantar las leyes divinas y salir bien librado. Eso le pasó a Adán desde el principio. Marcos capítulo 25, verso 21, perdón, Mateo 25, 21. Dice la palabra aquí que el amo le llenó de elogios. Si ustedes se acuerdan de este pasaje, es el pasaje donde Dios prueba a varias personas a ver qué tan buenos administradores son con lo que se les da. Y ya diciendo en el verso 21, dice, el amo lo llenó de elogios a este hombre y dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel, dice en esta versión, en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven y celebra conmigo. ¿Cuál es la recompensa cuando uno administra bien? Celebrar. Las bendiciones, ¿no? La bendición. Y también va a tener una recompensa y una celebración. Por eso le dice a este buen hombre que le dio determinado dinero o una cantidad, has hecho bien. Dice la Biblia que lo llenó de elogios, que aunque era pequeña la cantidad que tenía para administrar, lo hizo bien. Y por eso se le podía dar más responsabilidades. A veces es triste que a muchos de nosotros nos pueden dar una responsabilidad más porque no sabemos administrar lo que tenemos o lo que Dios nos ha dado. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Cristo es también llamado el postrer Adán, quien vino a restaurar las incorrectas acciones del primer Adán. Por eso allá en 1 Corintios capítulo 15, anoten ese verso, 1 Corintios 15, 45, las escrituras nos dicen, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un ser que da vida. Amén. Entonces, Él vino a corregir todo eso que ya había pasado. Por eso vino con un solo propósito y fue de salvarnos a usted y a mí. De entregar en la cruz del Calvario su vida para perdonar nuestros pecados, para quitar todas las cosas incorrectas, todas las maldiciones que teníamos. Él las llevó en la cruz, dice la palabra. Y que por su llaga nosotros fuimos curados y sanados. Amén. Cuando Dios nos da algo y Jesús ha restaurado muchas cosas en nuestras vidas, nosotros debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Si tú hasta ahora no has sido un buen administrador de las cosas, entonces dile, Señor, desde hoy quiero comenzar a hacerlo. Señor, ayúdame a hacerlo. Mira, hay algunos que les entregan 10,000 pesos y se los gastan en 5 minutos. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Les dan 50 y les dije, es peor. O les dan 100 y los terminan en menos de nada. Pero hoy le vamos a decir, Señor, queremos ser agradecidos con lo que tú nos das. Y aún más queremos ser buenos administradores, porque Dios nos ha dado mucho. Amén. Nos ha dado mucho. Romanos 5:18 también dice la palabra, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo, mire lo que dice, trae una relación correcta con Dios y una nueva vida para todos. Entonces nosotros ya dejamos el pasado y lo que pasó, ya la embarrada que hizo Adán en el principio. Ahora somos restaurados en Cristo Jesús y ahora creemos que Jesús vino para dar vida y para darla en abundancia, ¿cierto? Y creemos en ese poder de la gratitud. Por eso somos agradecidos con ese Cristo poderoso y podemos tener una relación con Él más cercana, una relación correcta con Dios y una vida nueva para cada uno de nosotros. Cuando usted y yo creímos en Jesús, el primer momento en que nos convertimos de corazón y comenzamos a caminar con Él,
¿cierto? Nos comprometimos con Dios. Dice la Biblia que somos nuevas personas, nuevas criaturas en Dios, nuevos hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya están. A muchos de los clientes les gusta traer las cosas pasadas otra vez al presente. Ese es un error muy grande. Y por eso no surgen, no salen adelante. Porque, lo que me hicieron hacer. No. Si usted le pidió perdón a Dios por sus pecados, ya Dios lo perdonó. No se lo recuerde más a Dios. Usted es una nueva persona, una nueva criatura en Dios. Un nuevo hijo de Dios. Las cosas viejas pasaron. Todas aquí hoy son hechas nuevas, dice la Biblia. ¿Amén? En este versículo que leímos anterior, vemos que Jesús sigue una dirección divina. La de su Padre Celestial. El Señor siempre mantuvo gratitud por todo lo que el Padre hizo por Él. Por eso dice la Biblia que levantó los ojos al cielo y dio gracias a Dios por el milagro, por los 2 panes, por los 5 peces, por los 5 panes y los 2 peces. Amén. Entonces dio gracias a Dios. El llamado que Dios nos hace hoy es: seamos agradecidos. Administremos bien todo lo que Dios nos da. Porque por eso las primicias que trajimos hoy es para decirle: Señor, te queremos honrar. Una segunda cosa que encontramos aquí en todo lo que estamos viendo, primero es administrar bien, pero la segunda cosa es reconocer con gratitud que Dios es nuestro proveedor. ¿Cuántos reconocen a Dios como su proveedor? Algunos dicen: no, el banco, el que me presta, el prestamista. Ese es el que yo soy agradecido por él, porque si no hubiera sido por esos 5 millones que me prestó, entonces que hubiera salido de ese problema que tenía. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que el proveedor es Dios, no es el banco, no es el amigo, no es el familiar, no es nadie más que Dios el proveedor. ¿Se acuerdan allá en Génesis capítulo 26? Quiero que recordemos un momento ese pasaje. Habla de Abraham, cuando Dios le pide algo muy especial a Abraham y le dice: bueno, yo te di un hijo en la vejez y eres el que va a heredar todas las cosas, y de ese hijo que van a ser de Sara y de Abraham, entonces van a haber muchas multitudes, ¿cierto? Pero le llega un momento de prueba, como a muchos de nosotros nos ha llegado el momento de probar nuestra fe. Y a Abraham le llegó el momento, entonces Dios le dice: bueno, ahora coge a tu hijo y llévalo a tal parte y allí lo vas a sacrificar. Imagínense a Abraham, después de esperar tanto tiempo, ya de edad de 100 años tuvo ese hijo. Así, pero ¿cómo se le ocurre a Dios que yo sacrifique a este hijo? Si además me dio una promesa que de él iban a nacer naciones y naciones y multitudes de personas. ¿Cómo es que ahora me pide que lo mate? Pero Dios hace cosas tremendas para probar nuestra fe. Y entonces dice la Biblia en el verso 6, Génesis 22, 6, a los que les gusta anotar esas citas para luego leerlas. Escuchen lo que dice, verso 6 al 14, Génesis 22, 6 al 14. Dice: entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras tanto, ellos dos caminaban juntos. Versículo 7 dice: Isaac se dio vuelta y le dijo: papá, Abraham. ¿Cierto? Padre. Y le dijo: hijo mío, aquí estoy, tranquilo. Dice: tenemos la leña, ¿cierto? Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Imagínense que lo lleven a usted para sacrificarlo y usted lleve la leña en sus hombros y no sepa que usted es el que va a ser sacrificado. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo se sentiría usted? Él pensó algo de pronto del papá y dijo: mi papá está loco, ¿cierto? ¿Cómo así que me dice que camine, vamos a tal lugar, caminamos 3 días y yo llevo la leña en mis hombros y no llevamos ni el cordero para matarlo? ¿Qué es lo que le pasa a mi papá? Yo comprendo a Abraham también en su dolor. Él no pudo decirle a su hijo: tú eres el cordero. Si no, no hubiera ido. Si no, tal vez Isaac no hubiera ido. Sí, quizás. Se escondió. Pero miren lo interesante de este pasaje. ¿Dónde está? Pero aquí viene lo que estamos hablando hoy, la gratitud. ¿Quién es el proveedor de todas las cosas? Dios. Dice Dios, dice:
No te preocupes, hijo, verso 8. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que ambos siguieron caminando. Yo creo que ahí Abraham le predicó a su hijo un poquito de fe. Le dijo, tenga fe. Tranquilo, hijo, que Dios es el proveedor y nos va a dar lo que necesitamos. Verso 9 dice que cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar, colocó leña encima de ese altar, luego ató a su hijo. Yo me imagino que mientras construían el altar, Abraham lo vio descuidado y lo agarró. Porque seguro que si le dice que lo va a sacrificar, el chino sale corriendo. A ver. Pero en un descuido, cuando estaban poniendo, tal vez ayudando al papá a poner las piedras y la leña ya lista, lo agarró por detrás y lo ató rápidamente. Y él se sorprendió, dijo, pues es mi papá, pues, ¿qué hago? No pongo resistencia. Y dice la Biblia, ató a su hijo y lo puso sobre el altar, encima de la leña. ¿Se imaginan lo que estaba pensando Isaac? Dijo, era yo el que era mí el que me iba a sacrificar. Era yo el cordero y no me di cuenta. Tremendo, ¿no? Y Abraham, dice la Biblia en el verso 10, tomó el cuchillo para matar a su hijo en un sacrificio. Y en ese momento, qué bueno que el ángel del Señor apareció. Dios siempre llega al momento exacto, al momento justo, cuando lo necesitamos. Y Abraham dice, ¿verso qué? 11. El momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Dice, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Yo no sé qué tantas cosas hemos podido hacer para que Dios diga, se sienta agradable. Ahora sé que Hernando teme a Dios. Ahora sé que alguno de ustedes teme a Dios. Desde el cielo, el ángel del Señor le dijo, no le hagas daño. No me has negado, dice, ni siquiera tu hijo, tu único. Entonces Abraham, mira lo que hizo, levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, o Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. ¿Y saben que muchos tienen ese dicho hoy en día? El Señor proveerá. Hasta le ponen a los negocios Jireh, Dios proveerá. Cosa que yo dudo que queríamos hacerlo, porque a veces la Biblia dice no tomarás el nombre de Jehová en vano. Y mucha gente lo hace sin creer ni saber qué es eso. Entonces le ponen el nombre así. Pero dice la Biblia que significa el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy, dice, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted y yo reconocemos con gratitud a Dios, sabemos que Él es nuestro proveedor, que nunca nos va a faltar nada para comer, ni para vestirnos, ni para ninguna necesidad que tengamos. Nada es nada. Pero el ser humano se preocupa por muchas cosas. Y a todos nos pasa. Porque nos falta tener un grado más de fe y de confianza en Dios. Y yo felicito a los que tienen esa fe y esa confianza, porque a veces ustedes esperan en Dios y llega la bendición. Amén. Señor, me va a proveer para el arriendo. Señor, no tengo, no quiero pedirle prestado a nadie. Señor, por favor. Y usted está ahí sentado y de pronto le llega y lo llama, venga a hacer este trabajo. Ahí está la provisión. O llega alguien y le dice, mira, Dios te manda esto. Yo, ¿cómo? Gracias, Señor. Porque sabemos esperar en Dios. La confianza nuestra ha sido puesta en el Todopoderoso, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el que todo lo puede y en el que todo lo provee. Él es nuestro proveedor. ¿Cuántos lo creen? Amén. No he logrado entusiasmarlos. ¿Cuántos creen que Dios es el proveedor? Amén. Aleluya. Dios es el que nos da todo.
En el monte del Señor será provisto el cordero. Amén. Qué confianza de Abraham tremenda también, ¿no? Por eso lo llaman el padre de la fe, porque creyó y le fue contada su fe por justicia, dice la Biblia. Qué tremendo eso, ¿no? Palabra mayor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El Señor Jesús recibió lo que los discípulos habían encontrado, solo 5 panes y 2 peces. Pero dice la Biblia, y miró al cielo. Cuando uno mira al cielo es una señal de reconocimiento de quién es el proveedor. Dice que miró al cielo, ¿cierto? Un reconocimiento integral, que significa dependencia del Padre, dependencia del Dios Todopoderoso, pero también significa adoración. Por eso hoy venimos a adorar a Dios antes de comer o antes de darle gracias, venimos a honrarlo. Y eso es lo que debemos hacer, la adoración. A diferencia de la alabanza, ¿sabe qué es lo que expresa? Amor a Dios por lo que Él es. ¿Qué fue lo que dije yo? Amor a Dios por lo que Él es. Amén. Así que hoy vamos a salir de este lugar pensando en algo diferente. Voy a ser más agradecido con Dios. No importa la circunstancia, la enfermedad, la crisis. El cristiano y el que no es cristiano se queja mucho también, ¿no? No tengo trabajo, me falta, no tengo que comer, ¿qué pasará? Y ahora mis hijos y tal y tal y tal. Pero hoy vamos a aprender, estamos aprendiendo que al salir de este lugar vamos a ser más agradecidos con Dios. Porque en la gratitud hay un poder especial. ¿Sabe qué ocurrió? Un milagro. Se alimentaron más de 15,000 personas en un momentico. Yo me imagino el milagro de Jesús cuando levantó esos panes al cielo y solamente eran 5 y cada vez daban más y pareciera que le aparecían en la mano más y más y la gente repartía y los discípulos por todo lado, tome, a los que estaban sentados y todos comen pero asombrados. ¡Qué milagro tan tremendo! Lo primero que tuvo que Amén. Es algo espectacular lo que pasó. Sin embargo, aquí podemos ver en nuestro Maestro Jesús dando gracias, aunque en primera instancia no era suficiente para todos. Era algo muy poquito. No era suficiente para todos. Aunque no pudo haber dicho, o él pudo haber dicho a sus discípulos, muchachos, ¿esperaba algo más? ¿No hay por ahí 10 panes mejor? ¿O unos 4 o unos 5 peces más? No se quejó. No se quejó, y ahí viene lo bueno de nosotros, que tenemos que aprender a no quejarnos, sino a ser agradecidos con lo que tenemos. No hay sino 5 panes y 2 peces, bueno, listo, tráigamelos a ver. Levantemos los ojos al cielo y digámosle al Padre, Padre, muchas gracias, multiplícalo, bendice lo que tenemos en nuestras manos. ¿Cuántos panes y cuántos peces tiene usted para que sean multiplicados? No, pastor, yo no tengo nada, es que no tengo ni uno. Pues aunque no tengamos, dice la palabra que Él da semilla al que siembra. Él provee, en otras palabras. Entonces, reconozcamos con gratitud que Dios es nuestro proveedor. Lucas capítulo 17, otros versículos más aquí 2, versos 17 y 18. Habla de un episodio que al principio alguien estaba comentando por ahí. Dice la Biblia que Jesús sanó a 10 leprosos y que solo uno de ellos, que era samaritano, los otros eran judíos, volvió para darle gracias. Y el Señor Jesús dijo, ¿no fueron 10 los sanados? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviese a darle la gloria a Dios, sino solamente este que ni siquiera es judío, sino es extranjero. Aquí vemos algo y es que es muy importante y muy valioso el poder de la gratitud. Dios siempre que hace un milagro espera gratitud de nosotros.
espera que nosotros levantemos al cielo nuestra mirada y digamos: Señor, muchas gracias por proveerme hoy alimento, por proveerme hoy lo del arriendo, el vestido, no tenía, pero mira, Señor, muchas gracias. Él espera por lo mínimo eso de nosotros. Eso hace un milagro tremendo en estos 10 leprosos, ¿cierto? Y al principio todos creyeron, porque en el momento no fueron sanos, ¿cierto? Sino cuando les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Y ellos, yendo por el camino, fue que empezaron a ver que las manos ya no tenían llagas, ¿cierto? Que la piel estaba mejor, y empezaron a sorprenderse todos. Ay, yo me imagino que empezaron a saltar por el camino: gracias Dios, gracias. ¿Será que lo hicieron? ¿Qué pensarían ellos? Ya somos sanos, estamos bien, vamos a ir a trabajar y a buscarlo de la papa, porque igual una persona en calidad de leproso podía estar con la sociedad, no, tenía que estar aislado, no tenía ni trabajo, sino por ahí las limonas que le daban, y a lo lejos le botaban la comida, les decían: tome, coman. Solo uno de ellos, que va caminando y cuando se siente mejor y sano, quedó quieto. Los otros siguieron. ¿Y saben qué pasó con ellos? La Biblia no nos dice al fin qué pasó, pero ese hombre, al verse así, yo creo que él sí levantó las manos al cielo y agradeció a Dios: gracias, Señor, me sanaste. Y salió corriendo a buscar a Jesús, a ser agradecido, darle la gloria a Dios. Es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Entonces recuerde eso siempre. Reconozca con gratitud que Dios es el proveedor de los milagros. Y lo último es esto: los milagros están precedidos de la gratitud de Dios. Número 3 creo que es. Los milagros están precedidos ¿de qué? De la gratitud hacia Dios. Jesús hizo muchos milagros en la tierra y lo sigue haciendo aún en nosotros también. Pero después del milagro viene el agradecimiento. Y pensemos por un momento: si Él quiere o si Él está aquí para hacer un milagro, lo mínimo que espera es que nosotros digamos: gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Qué tal si Él se hubiera quejado? O hubiera murmurado, o se hubiera preocupado, o se hubiera angustiado? Y ahora, ¿de dónde sacamos pan para toda esta gente? ¿Comida para toda esta gente? Si Él supiera que por la angustia, por la murmuración o por la queja se solucionaran los problemas en el mundo, pues no habrían dificultades, ¿cierto? Sí. Cuando nosotros vemos en la Biblia que Dios nos enseña a ser agradecidos en cualquier circunstancia, aún en las más difíciles, pues esto nos va a ayudar a tener una perspectiva diferente, una perspectiva mejor de cómo vemos nosotros los problemas, de cómo un problema puede ser quizá una oportunidad para crecer, ¿cierto? Inclusive para conocer mejor a Dios, para conocerlo mejor, para avanzar hacia el propósito por el cual usted y yo fuimos diseñados por Dios. Porque el propósito de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros. Amén. No importa lo que pase, no importa los años, no importa lo que venga, el propósito de Dios se va a cumplir, porque usted y yo fuimos diseñados con un propósito. No estamos aquí en la tierra pues para llenar el mundo con uno más. No. Cada uno, antes de irse al cielo, a la patria celestial, se va a cumplir el propósito con el cual Dios nos hizo aquí. Amén. 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 En este día sucedió uno de los más grandes milagros en el ministerio terrenal de Jesús. Se alimentaron más de 5,000 personas, miles de personas. Hombres. Dice la Biblia: varones sin contar mujeres ni niños. 5,000 sin contar a esas personas. Si nosotros observamos bien, podemos ver que este milagro vino por el poder de la gratitud y el valor que tuvo Jesús al levantar los ojos al cielo y reconocer que el Padre Dios era el único que podía hacer un milagro tan grande como ese que estaban viendo sus discípulos y aún él mismo
porque él era hombre aquí en la tierra, ¿cierto? Aunque era hijo de Dios. Pero él iba a ver algo poderoso. ¿Por qué? Por una acción de gracias. Porque viene el milagro, ¿cierto? Y viene la acción de gracias. La gratitud en nuestro corazón es de gran valor para Dios. Si usted y yo lo reconocemos a Él como el único y suficiente proveedor también, y su amor y su cuidado siempre va a estar a nuestro lado. Siempre va a estar ese cuidado, porque Él dice que Él ama y cuida a sus hijos. ¿Cuántos se creen hijos de Dios? Amén. Amén. Por eso hoy estamos agradecidos con Dios. Y como hablábamos el miércoles, porque el miércoles dimos una parte también que se llamaba debemos dar gracias a Dios en todo. Y uno de los salmos dice, entraré o aclamaré con alegría al Señor. Dice, adoraré al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y nosotros le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Pero dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias a Dios y alaben su nombre. Amén. 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 ¿Cuántos quieren alabar su nombre? Amén. Y darle gracias a Dios? Amén. Pues vamos a practicar ese poder de la gratitud. Les voy a invitar a que se coloquen de pie y le damos gracias a Dios por la bendición de la palabra. Y desde hoy en adelante vamos a decir, Señor, de aquí voy a salir y voy a ser mucho más agradecido que lo que fui hoy o ayer o hace unos días. ¿Cuántos quieren hacer eso? Amén. Vamos a hacerlo, amén. Levántate, ponte de pie. Porque la gratitud reconoce el poder, el cuidado, la bondad del Señor. Por lo cual somos usted y yo bendecidos y renovados cada día. Amén. ¿Lo creen? Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y esta palabra nos ha enseñado hoy que debemos ser agradecidos en todo. No importa la necesidad, la dificultad, las cosas difíciles que pasamos del diario caminar, Señor, no importa, vamos a ser agradecidos. Si nos falta, si no nos falta, aun si tenemos mucho y si no tenemos nada, vamos a ser agradecidos contigo, Señor. Porque tu palabra nos dice eso, que no estemos afanados por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de Dios, y que en toda oración y en todo ruego, con acción de gracias, no dudemos, porque Él nos dará el milagro, la bendición para nuestras vidas. Señor, muchas gracias te damos. Levanta tus manos al cielo y dile gracias, Señor, por la vida. Gracias por tu palabra, gracias por mi provisión, gracias por todo lo que me has dado hasta hoy, porque reconozco que tú eres el Señor, que tú eres el Rey, que tú eres el Santo Dios de Israel, el que vives para siempre. Reconócelo hoy como tu único y suficiente proveedor. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia. Dale gracias a Dios con todo tu corazón. Dile ahí donde estás, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, mis hijas, gracias por mi esposo, mi esposa, gracias por mis hermanos, gracias. Dale gracias a Dios sin ningún temor. Gracias, Señor. De tu amor has derramado Mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Dale con todo el corazón gracias al Rey. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor.
vida eterna regalaste al morir por tu sangre. Por tu sangre derramada ante el trono celestial. Puedo estar confiadamente ante ti. Aleluya. Gracias, Jesús. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dale gracias a Dios. Aleluya. Levanta tus manos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Padre, te damos gracias. Solo tú eres santo, solo tú eres verdadero, poderoso, Señor. Te honramos a ti en esta hora. Levanta esa palabra de agradecimiento por lo que Dios te ha dado, por lo que tú eres. Dile gracias, Jesús, por tu bondad, tu misericordia. Hoy te honramos, Señor, y no solamente te damos gracias, sino te damos muchas gracias, Señor. Gracias por mi vida, gracias por mi corazón. Gracias por mi alma, Señor. Te bendigo a ti, Señor, porque eres todopoderoso, porque eres el Rey de Reyes, el Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Toda la gloria es para ti. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Dile gracias, Señor. Bendigo, Señor, tu nombre. Aleluya.